Segunda de Crónicas, capítulo 35. Josías celebró la Pascua del Señor en Jerusalén. Sacrificaron la víctima de la Pascua el 14 del mes primero, y él puso a los sacerdotes en sus cargos y los alentó al servicio de la casa del Señor. Dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor: pongan el arca sagrada en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no tengan que llevarla más sobre los hombros. Ahora servirán al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Prepárense según sus casas paternas y por sus grupos, conforme a lo prescrito por David, rey de Israel, y por el documento de su hijo Salomón. Permanezcan en el santuario según la distribución de las casas paternas de sus hermanos, los hijos del pueblo, y del grupo de las casas paternas de los levitas. Sacrifiquen la víctima de la Pascua, purifíquense y prepárenla para sus hermanos, a fin de que hagan conforme a la palabra del Señor dada por medio de Moisés. Luego el rey Josías dio a los hijos del pueblo para los sacrificios de la Pascua, para todos los que se hallaban presentes, rebaños de corderos y cabritos en número de 30,000, 3,000 cabezas de ganado vacuno. Esto procedía del patrimonio del rey. También sus magistrados dieron con liberalidad al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas, Hilquías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios. Dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 cabezas de ganado vacuno para los sacrificios de la Pascua. Y Conanías, Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas 5,000 ovejas y 500 cabezas de ganado vacuno para los sacrificios de la Pascua. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron de pie en sus puestos y los levitas según sus grupos, conforme al mandato del rey. Entonces sacrificaron la víctima de la Pascua, y los levitas la desollaban, mientras los sacerdotes esparcían la sangre recibida de mano de ellos. Luego quitaron el holocausto para darlo a las divisiones, según las casas paternas de los hijos del pueblo, para que lo ofrecieran al Señor, según está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con las cabezas de ganado vacuno. Asaron al fuego la carne de la víctima de la Pascua, según lo establecido, pero lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, calderos y sartenes, y lo llevaron rápidamente a todos los hijos del pueblo. Después prepararon para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer los holocaustos y los cebos. Por eso los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme al mandato de David, de Asaf, de Enán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban en cada puerta. No era necesario que se apartaran de su servicio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue organizado aquel día todo el servicio del Señor, para hacer el sacrificio de la Pascua y para ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor conforme al mandato del rey Josías. En aquel tiempo, los hijos de Israel que se hallaban presentes celebraron el sacrificio de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. No había sido celebrada en Israel una Pascua como esta desde el tiempo del profeta Samuel, ni ninguno de los reyes de Israel celebró una Pascua como la que celebró Josías, con los sacerdotes, los levitas y todo Judá e Israel que se hallaron allí, junto con los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del reinado de Josías. Después de todas estas cosas, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió a combatir en Sarquemis, junto al Éufrates, y Josías le salió al encuentro. Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tenemos tú y yo, oh rey de Judá? Yo no he venido ahora contra ti, sino contra el pueblo que me hace la guerra. Dios me ha dicho que me apresure. Por tu bien, deja de resistir a Dios, porque Él está conmigo.
no sea que él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, se disfrazó para combatir contra el rey y no hizo caso a las palabras de Necao, que en realidad procedían de la boca de Dios. Josías fue para combatir en el valle de Megiddo, pero los arqueros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey dijo a sus servidores: «Retírenme, porque estoy gravemente herido». Sus servidores lo retiraron del carro y lo pusieron en otro carro que él tenía. Lo llevaron a Jerusalén, pero murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso un lamento por Josías, y todos los cantores, hombres y mujeres, mencionan a Josías en sus lamentaciones hasta el día de hoy, pues lo pusieron como un precepto en Israel. He aquí que está escrito entre las lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo escrito en la ley del Señor, sus hechos, los primeros y los últimos, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Luego el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Pero el rey de Egipto lo depuso en Jerusalén e impuso al país una multa de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. El rey de Egipto proclamó a Eliacam, hermano de Joacás, rey sobre Judá y Jerusalén, pero le cambió su nombre por el de Joacim, y Joacás su hermano Necao lo tomó y lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó a Babilonia algunos utensilios de la casa del Señor y los puso en su palacio en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que se halló en su contra, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y su hijo Joaquín reinó en su lugar. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, y al año siguiente el rey Nabucodonosor mandó llevarlo a Babilonia, junto con los utensilios preciosos de la casa del Señor. En lugar de él proclamó rey sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, hermano de su padre. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandato del Señor. Asimismo se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien lo había hecho jurar por Dios. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor, Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, que él había santificado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió sus mensajeros persistentemente, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo y ya no hubo remedio. Así trajo contra ellos al rey de los caldeos, quien mató a espada a sus jóvenes en su mismo santuario, sin perdonar la vida de los jóvenes ni de las jóvenes, de los ancianos ni de los débiles. A todos los entregó en su mano. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus magistrados, todo lo llevó a Babilonia. Luego incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén. Incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babilonia, y fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor
por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado de su reposo. Todo el tiempo de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, que el Señor su Dios sea con él y suba.